Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Ancoa en el 95.7 y quienes no ven por Canal 5 de Linares. Muy bienvenidos a Piedra Roseta, su programa de debates, de análisis político, y vamos con todo, con nuestros panelistas, porque hoy hay mucho que conversar. La violencia se desata en el país, anuncios del gobierno, adelanto de las vacaciones. Vuelve Michelle Bachelet. Tenemos mucho hoy aquí en Piedra Roseta. Vamos a saludar entonces a nuestros panelistas estables, con quienes hoy debatiremos, con quienes conversaremos. Don Marco Villagra, ¿cómo está usted? Hola, don José, Héctor, a todos los auditores y auditoras de la Radio Ancoa y a todos quienes nos están mirando por sus distintas plataformas. Muy buenas tardes y encantado de estar nuevamente acá. Agradecido, don Marco, a mi izquierda y a mi derecha, justamente don Héctor Hernández. Don José Asbun, Pepe para los amigos, con cariñoso saludo. Don Marcos Villagra también, con cariñoso saludo, querido colega. A don Carlos ahí en los controles, por supuesto, saludo cordial. Y a don Rodrigo se incorporará en cualquier minuto. Y por supuesto, lo más importante, los oyentes de Radio Ancoa en todas sus plataformas. Así es, don Rodrigo Godoy se nos va a unir en los próximos minutos, así que si escuchan mucho desorden ahí en el sonido ambiente, es que el desordenado del curso ha llegado. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos con todo. Vamos a iniciar con hace un par de días atrás, ¿cierto? El gobierno adelanta y extiende vacaciones de invierno ante el aumento de enfermedades respiratorias. Es así como los ministerios de Salud y Educación adelantaron la fecha de inicio de las vacaciones de invierno debido al aumento de las cifras de contagios de virus estacionales, entre los que se encuentran el sincicial, la influenza, la parainfluenza y rinoterovirus, principalmente en la población infantil y sin descartar obviamente el aún latente coronavirus. El objetivo, como dijimos, es disminuir la transmisión de tales enfermedades respiratorias y evitar el colapso en los servicios hospitalarios, considerando que también está en incremento de los casos diarios, como dijimos, de coronavirus. Las vacaciones, con este anuncio del gobierno, iniciarán el jueves 30 de junio y se extenderán hasta el viernes 22 de julio, iniciándose el segundo semestre escolar el lunes 25 del mismo mes. Por lo tanto, los estudiantes estarán cerca de un mes sin asistir a sus establecimientos educacionales. De esta manera se amplió a 3 semanas entonces de vacaciones entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos. En cambio, se mantendrá el periodo de 3 semanas establecidas para las regiones de Aysén y Magallanes. Esto ha generado mucha repercusión política. Sabemos que es una decisión de fondo. El gobierno expresó sus fundamentos, pero bueno, el colegio también de profesores estuvo de cierta forma bien de acuerdo en este tema. Claro. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Porque tenemos también que confrontar esta idea con que, claro, ya venimos de 2 años, casi 3 años irregulares en cuanto al tema de las clases. Y por supuesto, todo lo que se dice que es el trasfondo de los niños en la casa, cómo se relacionan entre sí, con los padres, en la familia, porque hemos visto una explosión de la violencia también en los colegios, luego de haber estado tanto tiempo en confinamiento. Don Marco, cuénteme. Mira, más allá de los slogans o de la opinión política, yo creo que aquí a todos nos debe estar ocurriendo lo mismo. Somos padres, hay madres, tenemos un acercamiento directo con el tema. Y sabemos que el tema de la educación juega un rol importante. Probablemente todos nos levantamos y nos acostamos pensando en que la educación es el centro de la preocupación, no solamente política, sino que de las familias. Y precisamente cuando un tema tiene estas características, hay que obrar con especial cuidado. ¿Y por qué digo más allá del eslogan y más allá del discurso? A mí me preocupa en este sentido las comunicaciones. Creo que hay que ser muy efectivos, sobre todo cuando estamos hablando
de comunicación de riesgo y de cómo estamos enfrentando los temas asociados a la pandemia y también a la prevención de las otras enfermedades que están asociadas al invierno. Pero me preocupa porque dentro del mismo periodo aparecen otros anuncios que están orientados a la relajación de ciertas medidas que estaban ya establecidas, incorporadas. Hay también, con la llegada del gobierno, también se hicieron modificaciones al plan paso a paso, que todavía están, digamos, como en el proceso de instalación. Entonces, llegamos a un minuto donde tenemos que hacer frente a un diagnóstico relativo a un alza en los contagios, a que la UCI de camas pediátricas está con una situación de que hay que poner atención. Entonces, aquí como que todos nos quedamos un poquitito paralizados al saber de cómo se está manejando esta situación. Y además porque la comunicación, como digo, ha tenido graves falencias. Y reconocerlo creo que es una primera situación, que el ministerio se tenía que hacer cargo. Y a esto se adiciona en el mismo Ministerio de Salud la polémica que hoy día tienen por una denuncia sobre situaciones de tortura. Entonces, lo que necesitamos en un hospital psiquiátrico allá en Valparaíso. ¿Cuál es la situación? Que cuando se establece una política pública y una medida de tan alta trascendencia, ya sea por salud y por educación, la comunicación tiene que ser sumamente precisa, claramente orientada y también para saber cuál es la finalidad que estamos persiguiendo, porque de lo contrario cae en una situación vacía. Y ya vimos hoy día que, bueno, ayer y hoy día, que ha tenido que salir la Dirección del Trabajo a explicar un poco cómo se pueden resolver los temas asociados a la parte laboral. Por eso la coordinación política, el ordenamiento de la información es sumamente vital y fundamental. Y en el fondo, yo no soy muy partidario, en lo personal, de estar ampliando los temas de vacaciones, porque precisamente se producen otros efectos asociados a las vacaciones que quizás sean menos queribles que aquello que se está potenciando, porque por lo menos tenemos un cierto control al interior de los establecimientos de educación y eso es lo que se espera. Importantes palabras utiliza nuestro amigo Marcos Villagra. Pero preocupación, yo creo que es como lo principal que viene, ¿cierto?, de lo que acaba de intervenir Marco. Y también hace referencia a los anuncios de congruencia, ¿cierto?, o que van en congruencia con este anticipo de las vacaciones. Y a eso hace referencia la Dirección del Trabajo, que indica que se emite un dictamen por parte de esta dirección que permite trabajo a distancia o teletrabajo para madres o padres trabajadores durante las próximas vacaciones escolares de invierno. Ahora eso también nos hace pensar en que quienes están, o sea, si hablamos por ejemplo de los quintiles, ¿quiénes son los que tienen un trabajo más privilegiado que permite quizás un teletrabajo o que además les permite solventar a alguien que cuide a los niños en la casa durante el aumento de las vacaciones? Entonces al final son beneficios quizás para los mismos. Don Héctor. Mira, hay dos conceptos que me gustaría relevar nuevamente porque los he planteado en distintas ocasiones, que son coherencia y planificación. Coherencia porque uno espera de sus líderes políticos, sean o no de tu sector político o sensibilidad, coherencia en el actuar. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente Boric hizo una promesa en su minuto y el presidente dijo textual: las escuelas serán las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Y desafortunadamente, a la primera de cambio de un problema que está enfrentando el gobierno, que es cómo gestionar, y ahí voy con el segundo concepto, este aumento de contagio, no digamos crisis porque todavía aparentemente no estamos en el nivel de crisis, pero en este aumento de contagio, utiliza o toma una medida que es altamente inconsecuente respecto de lo que había planteado, pero además que genera repercusiones y externalidades muy complejas para muchos sectores de la población. Eso es lo primero. Lo segundo que me llama la atención de esta aplicación de esta medida, de la cual debo señalar, igual como lo planteó Marco al final, estoy en contra. Me parece que no era esa la medida. Y eso no quiere decir que uno no quiera cuidar a sus hijos. Yo tengo 2 hijas en edad todavía escolar, digamos, y evidentemente me interesa su salud. Para mí son lo más preciado. Pero eso es distinto a el segundo concepto que planteé, que es planificación. Y retomo.
lo segundo que me surge la duda es cuál es la política educacional del gobierno y cuál es la política o la planificación en salud del gobierno. Porque me llama la atención esto de que da la impresión como que si el gobierno estuviera improvisando en algunas medidas. Porque yo no veo gestión ni planificación, sobre todo cuando uno esperaría que cuando tenemos aumentos de contagio, la campaña, por ejemplo, de vacunación, que es obligatoria para los menores, hubiese sido masiva. Yo no vi una campaña masiva como sí vi en la administración anterior respecto del COVID, por ejemplo, y el mismo virus sincicial y otros más, que afortunadamente en ese periodo, por efecto del COVID, fue menor. Pero yo no vi esa misma fuerza en la campaña. Ahí me llama la atención y de hecho el mismo Colegio Médico ha hecho algunas críticas al respecto, que no ha sido lo suficientemente fuerte la campaña en ese ámbito. Y lo segundo es que en materia educacional uno hubiese esperado que los insumos que entrega el Ministerio para que el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Salud tome una medida, a mí por lo menos, y aquí voy con el concepto de planificación, me hubiese gustado que hubiese partido por señalarnos a todos los chilenos dónde están los picos de contagio. Porque los picos de contagio no están ni en los estudiantes de enseñanza media, ni en los estudiantes de sexto año, de sexto básico hacia arriba. Y permíteme complementar, ¿Sí? Porque me parece súper pertinente. Los territorios. A eso iba. Gracias por la observación. Y tampoco está no está en todo Chile. O sea, está concentrado en las grandes urbes y en grupos etarios que son básicamente pre-básica y hasta quinto básico. Entonces, una medida de planificación correcta hubiese sido, por ejemplo, adelantar las clases en aquellas regiones donde efectivamente teníamos un alto contagio y permitir o dar cierta libertad para que los padres optaran, digamos, pero habiendo vacunado como correspondía a sus hijos y además permitiendo que los demás estudiantes siguieran en los colegios, porque efectivamente el índice de contagio es bastante bajo en los demás estudiantes. Entonces, y para cerrar, y esto termina perjudicando no solo a los más pobres, que efectivamente no tienen con quién dejar a sus hijos en la casa, vuelve a castigar a las mujeres que fueron excluidas por la pandemia, porque ahora las mujeres son y digámoslo como son las cosas, las mujeres son las que básicamente se quedan cuidando a los hijos en la casa. Y segundo, perjudica a los estudiantes porque estuvieron 2 años encerrados con todo el estrés que significa, con toda la violencia que se generó y los volvemos a meter en la casa. Insisto, finalmente, 2 conceptos, coherencia y planificación, que he hecho mucho de menos. Y cuando salieron del encierro ya vemos cómo ha estado la imagen de los colegios, sobre todo este año que ha vuelto a la normalidad. Don Rodrigo Godoy se une al panel. Don Rodrigo, primero, buenas tardes. Es una confrontación entre 2 pilares de la sociedad, la salud y la educación. ¿Es una medida apresurada? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, contento una semana más de estar con ustedes. Saludos a Marco, José, Héctor, gracias. Don Carlos ahí en los controles. Y sí, yo concuerdo plenamente. La medida ya está tomada, lamentablemente. Seguir redundando en el tema, pero me interesan ciertas aristas que son muy importantes. Y yo lamento que se tomen estas decisiones apresuradas. En algún sentido o en algún sector puede que haya alguna razón. Hay un gran porcentaje de profesores que están bastante devastados con este primer inicio, porque también el Ministerio no se ha hecho cargo al 100% ni en capacitación, ni en formación, ni en implementación. Y eso también se trasvasija hacia los sostenedores, que en este caso tenemos el sector municipal, el sector privado, que tampoco ha dado el ancho para poder, esto mismo nos encontramos con situaciones. Esta semana tuvimos la visita acá de un presidente, si no me equivoco, del Colegio de Profesores, o un dirigente del Colegio de Profesores, que vino a aclarar ciertas dudas a los docentes. Y tenemos una tremenda problemática. Hay un gran porcentaje, si no más de un 20% de profesores que están con licencia médica. Así es. Entonces, sin embargo, no hay reposición para eso, no hay profesores que se hayan contratado adicionales para paliar esto. Los mismos docentes que ya están trabajando tienen que suplir a los otros, por lo tanto pierden de sus tiempos de trabajo colaborativo, de complementación, de tutoría y de otra infinidad de elementos propios de la educación, donde también se ven sobrepasados. Entonces la sobrecarga también, por ese lado, es bueno que haya habido este adelanto de las vacaciones. Y lo otro, lo malo, es que vamos a volver a los chicos, volver a encerrarlos, porque la crisis económica también nos da como para que digamos, oye, se van a ir de vacaciones, se van a salir. Por lo tanto, todo lo que involucrado, los esfuerzos que han hecho, sobre todo las instituciones también internamente,
con los pocos y nada de recursos que hay, todos estos programas de integración, todos estos programas psicosociales que también se han visto sobrepasados, tratan de generar actividades que permitan una mayor socialización por parte de los jóvenes. Hemos visto, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que se han dado, la violencia física, violencia verbal, que se ha generado en todo en el estatuto educacional. Eso afecta, y por lo tanto la falta de creatividad para apoyar esta labor educativa ha sido, deja mucho que desear, ha sido compleja. Y yo me tocó participar en un seminario internacional hace poco de educación, y un experto español decía que hoy en día el desafío era cómo lográbamos insertar aprendizajes significativos en los alumnos, pero también sin dejar de lado el tema de la socialización, del trabajo con los jóvenes desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de actividades extraescolares que permitan ir mezclando esto sin dejar de lado todas esas falencias. Y no hay tampoco, decía, que no hay una cadena de complementación, porque nosotros nos quejamos. Yo tengo una hija en enseñanza media, y voy a hablar como papá en estos momentos, está en tercero medio, primer y segundo medio encerrada, con un colegio que nosotros pensábamos que iba a dar el ancho y que no ha dado el ancho, ¿no es cierto? Mi hija está muy descendida. Nosotros como familia proactivo tratamos de ayudarla complementando estudios. Ella en lo personal es muy estudiosa, busca de manera de complementar sus aprendizajes, pero no ocurre todo esto en todos los jóvenes. Me preocupa el cuarto medio, me preocupa que ella tiene metas de ir a la universidad, y las universidades van a bajar estos escalafones para que permitamos el ingreso de estos jóvenes que están tan descendidos, que tienen distintos baches. Sin embargo, seguimos con distintos indicadores de medición, hay pruebas que se están dando a nivel nacional para primero y segundo medio. Está el CIMSE, que al parecer se está suprimiendo en estos momentos, pero tenemos una prueba de selección universitaria por los cuales los chicos siguen estresados y preocupándose porque cómo van a poder ingresar a la universidad. Tenemos por otro lado el tema de la salud, que es una verdad. Tenemos pandemia, tenemos otras enfermedades hoy día de carácter respiratorio que están afectando. Tenemos un sistema de salud colapsado donde tampoco se han inyectado recursos para mejorar. Si tú vas por un problema de virus, un resfrío fuerte y grave, ¿cuántas horas te tienen esperando en el hospital? ¿Está preparado el hospital? ¿Están preparados los CEFAM? O sea, ¿hay toda una red de coordinación o vamos a seguir teniendo a la gente esperando ahí? ¿De qué va a ser? O sea, como ahora está de vacaciones, si esperaba 6 horas, ahora va a poder esperar 8 o 10 horas, porque como no va a tener clases o van a tener ciertas licencias. Entonces, en eso yo lamento toda esta improvisación de parte de las autoridades, de todos los que involucra este proceso, que es una cadena que afecta de un lado a otro, se va para el otro lado, y sin embargo las soluciones no las tenemos. Esto también involucra una inyección de recursos que no lo vemos. Tampoco se redujo la planta del personal de salud, o sea, tenemos con menos gente más encima afrontando la misma pandemia y con más enfermedades. Pero ¿tú sabes por qué se redujo? Porque no se renovaron los convenios con los privados. Exactamente. Que fue lo que permitió solventar la crisis del COVID, digamos. Exacto. Y si estamos hablando de un sistema integrado que se quiere mejorar la salud, donde se incorpora a los privados, o sea, esa integración no está ocurriendo. Por lo tanto, las mismas familias, clase media y sobre todo las familias más vulnerables, hoy día van a pagar este costo por un mes de otra vez estar viviendo una pandemia completa. Entonces, eso es lo complejo que yo veo, y los jóvenes que van a perder esa sociabilización que estábamos avanzando y que ahora volvemos a la casa, volvemos a estar en el encierro. Mira, para complementar, creo que las observaciones del panel son sumamente claras. O sea, no hay... Estamos todos de acuerdo. No hay un disenso en este tema, y creo que en la medida en que se van entregando más argumentos, claramente uno va encontrando otros criterios mucho más fuertes respecto de lo que está sucediendo. Pero yo sigo pensando, y me quedo dando vuelta a lo que decía Héctor respecto a la planificación, porque es precisamente ahí donde tiene que haber un foco muy, muy claro, y no solamente establecer que la parte crítica tiene que ser cuando el problema, digamos, está en pleno auge, sino que tú tienes que hacer como toda este pensamiento derivado. Tengo este problema, pero se nos van a generar otros focos, y cómo ponemos a trabajar y establecemos estrategias desde la parte de lo público para que esta situación funcione. Y probablemente en un país que está hoy día
con mucha alerta respecto de la situación económica y de la capacidad real que tenemos para disponer de dinero para que funcionen muchos de estos temas. Entonces, pero si no hay una planificación clarita respecto de cómo se va a implementar, que todas las respuestas estén, para que nadie ande golpeando una puerta para saber si va a haber atención alimentaria durante este periodo, que tuvieron que salir también a hacer una aclaración. Sí. ¿Qué va a pasar con materia laboral? ¿Qué va a pasar si existe alguna diferencia entre un empleador y un trabajador que requiera esto? Es muy preocupante la situación de la cantidad de licencias médicas que existen en el mundo de los educadores. Y si uno lo lleva al tema de jardines infantiles, que lo conozco también directamente, esa situación, es tremendo. Entonces la preocupación está cuánto más resiste un sistema que está con un alto estrés y no tenemos capacidades de recambio. Déjame solo el último concepto antes de que tú pases al otro tema. Y ahí donde tú te das cuenta qué importante es un político que tenga visión y que planifique. Porque, a ver, nos acostumbramos a que te nombran a cualquier persona en el cargo y entran a aprender a hacer las pegas en ese cargo. Y eso es lo triste, de ver cómo esos políticos finalmente no saben, entran no sabiendo y cuando ya están aprendiendo un poquito, se van. Déjame rematar, por favor, también a los otros políticos, a los políticos elegidos por el pueblo, que hoy día están vigentes en nuestra región del Maule y que están en un silencio total. Desaparecieron. No hay trabajo en terreno, no hay trabajo en territorio, no hay ideas, no hay nada que hoy día podamos decir. Por último, se la están jugando, una ley corta, algo que apoye esto, que complemente. Un silencio total de los políticos elegidos en nuestra región. Sin duda un tema que marca la pauta. Yo creo que vamos a seguir conversando de esto largo y tendido. La educación es un pilar fundamental de la sociedad. Y bueno, ya que me marcaron la pauta los panelistas acá, yo quería hacer un punto al hueso, 20 segundos cada uno. Y que Rodrigo, en su expertise de educación, ¿cierto?, también lo señalaba, la generación que viene. Esta generación que viene, que lleva 2 años encerrada con clases al mínimo, con aprendizajes muy desbalanceados, y que va a aumentar claramente la brecha de desigualdad también entre quienes tienen acceso a una educación y a otra. Son 2 años, y 2 años, para los que me refiero a los que están en la enseñanza media, que son 4 años, ¿cierto? Y los últimos 2 años, quizás cómo van a ser, o los que vienen ingresando a la universidad, etcétera. Es una generación que, ¿cómo la van a calificar ustedes? ¿Perdida? Una generación, ¿cómo va a aportar al país en 5, en 10 años más? ¿Cómo se va a notar? Héctor, 20 segundos. Duele decirlo porque tengo una hija que está en enseñanza media, es una tremenda preocupación para mí. Quiero creer que entre la preocupación de los padres y la misma conciencia de los jóvenes podremos recuperar a esta generación que se va a levantar, pero desafortunadamente hay algunas cosas como el nihilismo típico de una generación que ve todo en la inmediatez que a veces asusta un poco. Marcos. Sí, la misma situación, y yo creo que aquí es donde precisamente tenemos que redoblar los esfuerzos. No le podemos pedir a la generación que está en riesgo que resuelva sus problemas, y nosotros en ese sentido tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que hacer la exigencia a la política y a los políticos de que tienen que hacer la pega, pero tienen que hacerla mucho mejor y con valor agregado a lo que ya hemos conocido en este último tiempo. Rodrigo, 20 segundos, la generación que viene. 2 elementos importantes. El primero es por parte de los jóvenes. Es complejo. Si ya en situación de vulnerabilidad se agregan a veces embarazo juvenil y que eso permite que tus brechas se van aumentando en función de las metas, a lo mejor vas a lograr las metas, pero te vas a demorar más, y le estamos agregando otro elemento hoy día, cómo se trata la educación, y la brecha más alta, de las familias que pueden educar a sus hijos. Hoy día se va a establecer una brecha muy grande entre las personas que van a poder acceder al mundo profesional y los que van a tener que conformarse o con un técnico profesional nivel medio o técnico profesional de nivel superior. Los invitamos a todos quienes nos están escuchando en el 95.7 de Radio Ancoa, quienes nos ven en Canal 5, que dejen sus opiniones también en redes sociales de Radio Ancoa y Canal 5. Así que también invitado a toda la comunidad a referirse a estos temas. Vamos a oír... ¿Sí? Solo para cerrar la idea, yo creo que este momento es una oportunidad para cambiar algo que yo creo que es relevante. Los programas de enseñanza, las mallas curriculares. Yo creo que este es el minuto para hacer un gran salto y cambiar, porque
claro, uno piensa, dejaron de aprender un montón de cosas, pero que a lo mejor esas cosas ya no les sirven para la vida real. Eso, Una y nueva- aprender lo que a viene. priorizar contenido de una vez por todas, pero Actualizar contenido duro. completamente contenido. Exactamente, donde se privilegie en primer lugar hoy día las habilidades. Más que los conocimientos Así es. básicos. Pero mira, incluso en el tema de la flexibilización de las formas de hacer las cosas. A mí también me ha tocado hacer clases, y un tiempo estuve pidiendo que hiciéramos clases en línea, porque hay que hacer recuperación de algunos de algunas materias, y resulta que el tema no, o sea, pasó a una rigidez que hay que tenerla en consideración, sobre todo cuando está enfrentando un problema. La flexibilidad es sumamente importante, y ampliar un poquito los medios, la mente, para que de esa forma uno pueda tomar soluciones mucho más inteligentes y constructivas. No hemos tomado el tiempo porque me parece que este tema lo amerita. Es para conversarlo así de profundo, y reitero, creo que en los próximos programas se va a seguir tocando el tema. Y bueno, vamos a seguir avanzando en la pauta, en los temas de Piedra Roseta, y vamos a pasar a la violencia. Pero antes que eso, un subtema, quizás saliendo un poquito del libreto, de la pauta, mejor dicho. Se va a presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Isquia Siches, impulsada por el Partido Republicano, el cual cuenta con algunos apoyos de Chile Vamos o Chile Podemos Más. La gran mayoría no la apoya, en concordancia por lo menos con lo que se ha señalado desde la administración anterior, ¿cierto? Donde parecía deporte nacional, ¿cierto?, las acusaciones constitucionales. A cada rato. Y esto nos va a dar el pie a que conversemos de, obviamente, la seguridad pública, que obviamente está a cargo de la cartera de la señorita Siches, de la señora Siches. Bueno, ¿será atingente esta medida, esta acusación constitucional, o habrá sido mejor una interpelación, don Héctor? ¿Qué opina usted? No, que vale decir, vale decir que es muy probable que no avance en el Congreso. No, yo creo que definitivamente es un despropósito, sobre todo en este minuto. Hay poco olfato político, creo yo, del Partido Republicano, desafortunadamente, en esta jugada. Pudiendo tener, y que los tiene, y de hecho yo soy el principal crítico, o me planteo como un crítico de la gestión de la ministra Siches, pero yo creo que la ministra Siches terminará su periodo quizás en forma natural en algún minuto. Esto de las capacidades, que lo he dicho muchas veces, lo hemos planteado al principio del programa, solos van cayendo, y por lo tanto es un despropósito político, no tiene ningún sentido más que caer en los mismos gallitos que trató de hacer en algún minuto la izquierda con la administración de Piñera. Yo creo que ese no es el camino, es poco democrático, es poco atingente en el momento. Además, en este minuto quizás las prioridades de la derecha deberían ser otras, estar preocupados del proceso constituyente, más que de esto que desvía la atención de los focos reales. Don Rodrigo. Totalmente un despropósito, concuerdo plenamente con mi amigo Héctor, y creo que hay problemas pero mucho más importantes que estar desgastando tiempo en las noticias, en todas partes, en el Congreso, en el gobierno, donde hoy día la prioridad son otros temas. Está el tema de la Constitución, está este mismo tema que estamos hablando de la educación, la seguridad, por lo tanto no es relevante esto, totalmente atingente. Don Marco. Creo que los únicos que ganan con este tipo de presentaciones son los abogados, que la tienen que redactar. Y hecho el punto comercial, evidentemente hay un tema de olfato político. Y yo creo que una herramienta que se encuentra establecida por el Estado de Derecho, y que por lo tanto tiene ese viso democrático, también puede pervertirse cuando tiene solamente que cumplir una finalidad de hacer daño político y de establecerlo, digamos, para tener minutos más en los medios de comunicación social para plantearse. Y yo creo que esa es la situación que hoy día está siendo muy crítica a nivel nacional. Los temas que son absolutamente relevantes para la comunidad, para la población, los auditores y la auditora, están orientados a establecer cómo resolvemos la parte económica, qué está pasando con la educación, cómo seguimos avanzando con otros temas. En otros países que tienen larga tradición en esta materia política, las acusaciones, tratar de volcar a un gobierno, hacerle la bajada a un ministro, es parte del ejercicio del entrenamiento político, y la comunidad pasa por el lado porque tiene sus preocupaciones propias. Pero acá se toma la agenda.
Y como se toma la agenda, pasa a tener segmentos relevantes, no solamente en los noticieros, sino que en los matinales, en los programas de conversación política, y finalmente terminamos como persiguiéndonos la cola, diciendo que existen situaciones graves que hay que resolver, que fueron tratadas en su minuto acá en Piedra Roseta, y que establecimos algunos consejos como para poder superarlo. Pero no podemos estar permanentemente en esta situación, si necesitamos también que el Congreso empiece a sacar y a despachar sus leyes, por favor. Además que ahora están con un riesgo de fecha de función. De todas maneras. Deberían estar un poco más preocupados de hacer la caducidad. Fecha de caducidad. Oiga, vamos a una respuesta al hueso. Pregunta concreta, respuesta concreta, señores panelistas, por favor. Vamos a pedirle a los controles a don Carlos que para la próxima nos tenga ahí música de como roble tambores. Sí, roble tambores. La gestión, don Héctor, de la ministra Siches, ¿ameritaría una interpelación a lo menos? Sí, definitivamente una interpelación, sí, eso corresponde, está dentro del margen de lo que en democracia se puede hacer, y eso sí calza perfectamente porque es una sola ocasión, un momento, y tiene que responder a su obligación. Don Rodrigo, ¿ameritaría una interpelación? Sí, yo creo que uno de los mecanismos que se utiliza es la interpelación en función de, por favor, escucha, ábrete, reconoce, exacto, haz un sí. diagnóstico de lo recién ocurrido, por lo tanto creo que es relevante igual. Don Marco, ¿la gestión de la ministra Siches ameritaría una interpelación? Claro, evidente. Y no solamente por la... Y aquí me tomo un poco de lo que algunos han... Y hoy día lo planteaba a propósito de la acusación constitucional, de esto de transformar las crisis como en oportunidades. Entonces, y lo dijo la ministra, mire, esta acusación va a ser una oportunidad para explicarse. Claro. Y yo creo que, y eso se llama interpelación. ¿Por qué conversamos esto con los señoritos panelistas? Porque claramente la violencia, ¿cierto?, la seguridad pública, el orden público está en entredicho hace ya mucho tiempo. Camino aquí al estudio de Radio Ancoa y Canal 5 veníamos conversando con Marco este tema, y es algo que se viene recrudeciendo mucho. Ya hemos visto, bueno, el lamentable fallecimiento de un nuevo mártir de Carabineros este fin de semana recién pasado, ¿cierto?, en Santiago, un disparo en la cabeza, a quemarropa, y ahí suman y siguen hechos vandálicos. Hoy, por ejemplo, fue desbaratada una célula de la llamada Tren de Aragua, ¿cierto?, organización criminal internacional de origen venezolano, en Arica, y en este operativo de la PDI y Carabineros se encontró un cuerpo enterrado, que ya está siendo periciado. Además que se entregó un dato, ¿cierto?, que casi 2.500 armas no inscritas fueron incautadas durante los últimos 5 años, entre las que se encuentran pistolas y subametralladoras. Esto en referencia también con lo que indicaba el presidente Boric, que algunos han dicho, ¿cierto?, una ley para armas ilegales, ¿cierto? Sí. Y bueno, podemos comentar también que hoy el subsecretario del Interior, en entrevista con The Clinic, Manuel Monsalve, indica, referente a lo que se le ha dicho, la complejidad que ha tenido el gobierno, la izquierda en general, de enfrentar el tema de orden público, lo asocia a lo siguiente: el trauma de la izquierda tiene que ver con el abuso de ejercicio de la fuerza, y creo que es un trauma legítimo. En Chile las Fuerzas Armadas han violado los derechos humanos, es un hecho constatado, agregando que hoy en día está en cuestión el uso de la fuerza de las policías, producto de cientos de personas que terminaron con lesiones irreparables. Entonces, ¿es legítimo que un gobierno de izquierda se haga cargo de aquello? Me parece que sí, es lo que indica el subsecretario. Reiterando, no es un invento de la izquierda, aquí hubo una institución que tiene el monopolio de la fuerza para defender la soberanía del país, pero que utilizó esa fuerza para asesinar y vulnerar derechos de ciudadanos chilenos, sostuvo entonces el subsecretario Monsalve a The Clinic, lo cual me parece una opinión personal, ¿cierto?, con los tiempos que hoy estamos viviendo, totalmente errado. En tiempos, a ver, lo que él está diciendo quizás está constatado en cuanto a hechos generales,
Pero es como que dijéramos, ¿cierto?, que Alemania va a ser extirpado de Europa por todos los males que causó durante 2 guerras mundiales. Entonces me parece que, bueno, a ver, dejémoslo la discusión entonces mejor. Don Rodrigo. Mira, es compleja la situación hoy día desde el punto de vista de las autoridades, de Carabineros, cuando escuchaba el discurso del papá de este carabinero. El carabinero Florido. Exactamente. ¿Hizo mal su trabajo o tuvo que hacer mal su trabajo evitando que le cayeran encima los derechos humanos por el tema de las detenciones? Las fiscalías están llenas de revisión de detenciones, que se hizo mal el procedimiento, volvemos a liberar al delincuente, y una infinidad de problemáticas que hoy día están totalmente fuera de sí en función de cómo deberían operar las policías en este país. También se ha perdido el respeto a través de las distintas protestas que se han realizado desde el año 2019 a la fecha. Ya veníamos con un cierto descrédito por temas económicos, de malversación de fondos. Lamentablemente, estas instituciones, igual las cúpulas, le hicieron mucho daño a sus propias instituciones, pero el trabajador del día a día, el carabinero que está con la comunidad, que trabaja con las personas en terreno, es totalmente ajeno a esa realidad. Es una persona totalmente brindada a su trabajo, con un servicio público un servidor público al 100%, lo vemos todos los días. Así es. Una persona en la cual tú puedes saludar, una persona en la cual que está atenta a cualquier necesidad de la ciudadanía. Sin embargo, hoy en día los tenemos acorralados y se han aprovechado los delincuentes, los sinvergüenzas, se han aprovechado de esta situación y le han puesto encima otro peso para poder echar abajo esto. Necesitamos que, veía también una grabación, salían unos señores, no sé si eran del sur, decía que se pusieran los pantalones el director de Carabineros y que realmente pudieran solucionar este tema de esta inseguridad pública. O sea, antes uno caminaba por Linares tranquilamente, te aseguro que hoy día no se puede caminar tranquilamente por Linares. Hay una inseguridad tremenda, llegaron los robos de vehículos, llegaron los asaltos, me acabo de enterar hace unas horas, creo que asaltaron a una señora, inclusive la apuñalaron en el centro de la ciudad. O sea, están ocurriendo situaciones todos los días. Hubo un homicidio. Un asesinato el sábado pasado, domingo. A mediodía. Entonces nos estamos viendo sobrepasados y sin embargo todavía no se toman decisiones y nadie hace nada y seguimos con argumentos retrógrados en función de las instituciones, de lo que pasó, y cuando hoy día hay esperando que va a ser el borrador y el gobierno. Exactamente, y no se toman decisiones y no hay un trabajo en conjunto. Vuelvo también a los políticos, si se hizo cuando les temblaba el puesto de que los iban a sacar a todos, hoy hagamos un acuerdo político para solucionar esto del estallido social. ¿Por qué no se juntan hoy día entre todos en hacer un acuerdo político por asegurarle a la ciudadanía que va a poder vivir en paz, que va a poder estar tranquila y que se van a hacer todos los esfuerzos por tratar de erradicar de alguna manera en un gran porcentaje la violencia, los asaltos, la delincuencia? Pero lamentablemente en estos momentos la situación se vuelve cada día más compleja. Compleja e incontrolable, don Héctor. Violencia desatada, los gestos del gobierno, como lo que mencionábamos del subsecretario, ¿son atingentes? A ver, primero respecto a lo que dice el ministro Monsalve, me sorprende, viniendo de un socialista que vivió parte de lo que fue la experiencia de la concertación. Porque yo viví ese periodo de la concertación. Mi padre fue gobernador en Aysén, tuvo cargos, y ellos enfrentaron sin complejos lo que había sido la dictadura y la violación gravísima de los derechos fundamentales. O sea, las violaciones de derechos fundamentales que cometió la dictadura de Pinochet, que están reconocidas, que tienen que perseguirse, que no prescriben esos delitos, esos políticos de inicio de la concertación lo enfrentaron entendiendo que aquí había un bien superior que era mayor, que era volver a restablecer la paz social en este país. Y se sacaron todas esas trancas y esos miedos de encima y lograron durante casi 30 años levantar este país para hacerlo lo que fue. Y digo lo que fue porque ya desafortunadamente no somos eso. Pero habría que preguntarle a esos políticos si tenían estas trancas. Estas trancas con la policía, con la autoridad, las tiene ahora esta nueva generación, que fueron imbuidas desafortunadamente por otros que les metieron todos estos
estos dramas, esta forma de ver a la policía y a las Fuerzas Armadas, que a esta altura no corresponde. ¿Ya cuántos quedan de esa gente, de esa generación que violó los derechos humanos en las Fuerzas Armadas? Yo creo que no queda nadie. Los jóvenes militares, los jóvenes carabineros que están hoy en día no tienen nada que ver en eso. ¿Ah? Muchos incluso podrán tener una sensibilidad hasta de izquierda. Ellos no tienen que ver con esto. Aquí hubo un aprovechamiento político por parte de algunos que siempre tienen que buscar una excusa en las Fuerzas Armadas. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo me quedo y coincido y escribo completamente tus palabras, Rodrigo, que finalmente lo que pasa, y voy a tomar las palabras que dijo José Miguel Insulza hoy día, y que fue, y él dijo, el problema es que las Fuerzas Armadas, a propósito de lo que pasó el fin de semana en Cañete, si no me equivoco, donde llamaron a las Fuerzas Armadas y no llegó. Y dijo él, el problema es que las Fuerzas Armadas no saben cuáles son sus atribuciones, porque no lo tienen claro, dice. Porque la autoridad aprueba un estado de excepción acotado. Y si tú lo lees, dice que es solo para las carreteras. Pero si tú lees abajo, la primera parte de las primeras normas, pero si tú lees más abajo, dice, o en los centros productivos. Pero cuando ellos han querido entrar a los centros productivos, le dije, oiga, no, pues, si usted está solo en las carreteras. Entonces, desafortunadamente, le pasa lo mismo que le pasó al fallecido carabinero Cabo Florido, que se terminan autoconteniendo, autocensurando, porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Primero, porque no tienen el respaldo de la autoridad política, y eso es efectivo, no lo tienen. Y segundo, porque tienen temor, un temor justo, legítimo, de que mañana van a perder la pega. ¿Ah? Porque ellos son personas igual que usted, que yo, señora, que está escuchando en la radio, que tiene que mantener a su familia con un sueldo que se recibe a fin de mes. Y desafortunadamente el carabinero dice, si aplico lo que la norma me autoriza a hacer, van a llegar el Instituto de Derechos Humanos, o me van a sacar una fotografía, o me van a grabar un video y me van a someter a un sumario. Y ese sumario me voy a perder no solo la pega de los meses que dura el sumario, sino que lo más probable es que me vaya despedido. Entonces, desafortunadamente, al existir esta presión, el carabinero y las Fuerzas Armadas se han ido conteniendo en la aplicación de la norma. Y cierro simplemente con que afortunadamente veo que hay un sector de la izquierda que se fue a esta izquierda democrática, el socialismo democrático, que está entendiendo que esto no puede ser así. Y me quedo con las palabras y las expresiones del senador Espinosa, socialista de la región de Los Lagos, con las palabras del senador Urrestri de Valdivia, y con las palabras del senador Gastón Saavedra, quien conocí en mi época universitaria de Biobío, y las palabras del senador Insulza, que están diciendo claramente que aquí el estado de excepción tiene que ser completo, no con letras chicas, y que tiene que aplicarse la ley como corresponde. Don Marco, ¿es así? Sí, y complementando las observaciones que hacían los otros panelistas, siempre que no se resuelve un problema a tiempo, queda dando vuelta y no sabemos en qué situación puede derivar. Cuando se niegan sistemáticamente, por ejemplo, la situación relativa a los derechos humanos, después cada situación que se pueda vincular a una defensa, a una garantía, se le vincula a una defensa negativa de los derechos humanos. Y eso es complejo, porque los derechos humanos no tienen este concepto de protección a los delincuentes. Eso se lo hemos dado nosotros como sociedad. Los derechos humanos corresponden a una garantía que nos asiste a todos. Ahora, ¿dónde está el problema? Que claro, si lo tomamos políticamente, lo estrujamos y lo acomodamos y lo amoldamos a nuestro argumento y a nuestro criterio, claro que suena. O sea, se le echábamos la culpa a los derechos humanos respecto a una cosa, después empezamos a echarle la culpa a otras cosas, y resulta que cuando queremos resolver el problema no vimos el monstruo que terminamos creando por no resolver los problemas a tiempo. O sea, yo adscribo al hecho de que efectivamente, conocido el diagnóstico, tú tienes que tomar una decisión. O sea, hoy día el subsecretario se está señalando este diagnóstico, porque este es un diagnóstico nomás. Entonces, si la decisión es, mire, y nosotros como gobierno, adscribiendo a este diagnóstico, nosotros no vamos a hacer esto perfecto, pero siempre estamos como en evaluación, y eso es preocupante, porque por último, tú con esa certeza sabes de qué manera puedes ir resolviendo los problemas que vienen al futuro. Marco, solo te hago una acotación, pero eso es curioso igual, porque Chile ha hecho el esfuerzo
de investigar la violación de derechos humanos. Sí. ¿Sabes que nosotros tuvimos la Comisión Rética, la Comisión VAR, hemos tenido 3 comisiones? Hay pensiones para los detenidos, la familia de detenidos desaparecidos, para los exonerados. Fíjate que España, con la tremenda catástrofe que fue el gobierno de Franco, no tiene ni siquiera una comisión de verdad y justicia. Sí. Los uruguayos, Pero con 170 desaparecidos, no tienen. Nosotros sí lo hemos hecho Sí, en Chile. pero yo creo que el problema donde estuvo radicado, en que nosotros tuvimos un sistema político que tuvo a un sector político, lo tuvo fuera del sistema. Entonces, ese sector Sí, político en eso que coincido. estuvo fuera del Sí. sistema, no estaba ahí para decir, ¿sabe qué? Está Quiero bien. opinar, quiero Claro, decir está bien. algo. Meta uno en la comisión Retic de los míos, no sé. Alguna solución. Pero claro, y estas son las cosas que se nos desbandan. Porque hoy día, precisamente cuando le estamos pidiendo soluciones políticas a generaciones que han visto esta forma, yo recuerdo esta famosa cocina de Saldívar, que la cocina probablemente va a existir siempre, porque la conversación política, la conversación de pasillo debe existir por lo menos para que no nos desgastemos en debates estériles. Claro. Pero que esa cocina no se haga, digamos, para beneficio de unos pocos, sino que sea para resolver los problemas. Entonces, yo creo que es ahí donde uno tiene que pasar no solamente el diagnóstico. O sea, si uno tiene como el diagnóstico, el problema es la violación de los derechos humanos, ya, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la solución? No hay estrategia. Pues, ¿Y cuál es la estrategia? Claro. Estamos llenos de diagnósticos, Entonces, acciones, pero no de estrategias. Oye, y no hay mira, una planificación estratégica tal cual. en función de esto. yo de hecho creo que estas son las situaciones que ameritan estos compromisos políticos que señalaba Rodrigo. O sea, donde el presidente tiene que trascender y tiene que ir a buscar desde su enemigo político, al que piensa absolutamente en contrario, a aquel que estaría dispuesto a morir por él. Y decir, ¿saben qué? Esto lo tenemos que resolver entre todos, porque cuando existe un acto de violencia no hay discriminación. No es que solamente cuando existe un atentado o cuando existe algún asalto o cuando existe un hecho de violencia van a decir, a ver, usted es de gobierno o usted piensa lo contrario, usted es de los mapuches o No, simplemente esto afecta a todos. Y esa situación, cuando no se comprende, no se entiende, finalmente termina generando una respuesta mucho más violenta de lo que se espera. Y cierro con que las instituciones, por Dios, si no funcionan, claro que estamos en un problema. Porque obviamente cuando existe una situación debe haber una investigación, pero no la puedes demorar 6 meses, no la puedes demorar 1 año, o que tenga un resultado cierto. Porque si hay un temor de que por accionar o por ejercer la atribución que establece la ley, y uno dice inmediatamente tengo la posibilidad de que me saquen, y que eso sea catalogado como abuso, es que hay un problema. Y eso nadie se está haciendo cargo, por lo menos que lo veo en la actividad pública. Solo para complementar, muy cortito, 10 segundos. cuando ocurre esto que tú dices, el diagnóstico, y termina en una respuesta abierta, ¿qué es lo que tenemos? Populismo. Claro. Y los populismos pueden ser muy graves, de izquierda o derecha, y terminamos con caudillos y nos puede pasar lo que le ha Así es. pasado a otros países. Sin duda son muchas las aristas de este problema de la violencia, lo mismo lamentablemente que estábamos conversando antes de educación, porque tenemos por un lado, por ejemplo, en la Araucanía un foco específico, pero que ahora también irradiamos a todo el país con delitos ya que no se ven muy recurrentemente y que hoy los podemos ver a diario en las noticias. No sé, recuerdo en alguno de los recorridos por el Maule Sur que me ha tocado hacer, conversar con personas de comunas pequeñas como Villalegre, como Hierbas Buenas, en que decían, hace 10 años atrás, dejábamos el vehículo en la plaza, nos íbamos a tomar un café, íbamos a comer un sándwich y el auto abierto, o si me bajaba a comprar algo al local podía dejarlo hasta andando, dejaba la bicicleta aquí, por allá, y ahora no se puede hacer, y aquí no se puede hacer en una comuna en la que hace no más de 10 años
podías tener todas las libertades del mundo. Como el índice de calidad ha decaído, ¿no? Claro, Ahí vamos a eso. está adelantando Está adelantando Marco. temas. Entonces son varias aristas. Después vemos, por ejemplo, un tema cierto en Curanilahue, donde las Fuerzas Armadas se dijo que no llegaron a un procedimiento. Salió la ministra de Defensa, Maya Fernández, a apoyar a las Fuerzas Armadas, que contradice un poco también lo que antes quizás decía el subsecretario Monsalve, indicando que siempre han estado a tiempo. Luego se les repreguntó, incluso se le contrapreguntó, pero en este caso no llegó, y ella volvió a sentir que sí habían llegado. Entonces tenemos por un lado cuestionamientos. Quizás en las policías también hay datos que arrojan de que en los últimos en estos últimos meses y años el desembolso hacia Carabineros para la compra de vehículos, para la compra de armamento, ¿cierto? De accesorios, ha aumentado el doble y el triple a lo que se venía gastando. Entonces, pero por otro lado también tenemos el tira y encoja de que vamos a hacer una refundación de Carabineros prácticamente, o quitarle el carácter militarizado, como y eso también, claro, y eso también nos hace ver desde otro punto de vista en que el ingreso de nuevos carabineros cada vez es más bajo desde el final del 2019, muy bajo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar cuando se habla de privatizar gendarmería? O sea, no básicamente gendarmería, sino que quienes, no sé si lo han escuchado ese debate, al igual que las cárceles también. Sí. Entonces, pero mira, solamente a lo que voy es que 1 minuto y medio, si podemos redondear esto, todas estas aristas que convergen en la delincuencia desatada y que cómo la vamos a controlar. Solamente para seguir en la línea de reflexión, aquí parece que esta ecuación de meter más recursos para que se logre más eficacia, eficiencia, está como en duda, porque probablemente hay situaciones que en el diagnóstico no están bien contempladas. Pero además yo creo que hay que poner el foco y el ojo respecto de la situación que ocurre con las seguridades que se establecen en torno a lo que está haciendo Carabineros. Las seguridades comunales, que también uno las ve transformadas, que están no solamente con ciertos focos en seguridad, sino también para hacer otros tipos de asistencialismo social. Y en definitiva, yo la verdad es que cada vez que me toca hacer como una evaluación del efecto que tienen, considero que deja bastante que desear. Y eso también tiene que ver con esto. Mientras no exista una política integral de seguridad, y que esa política integral de seguridad tenga fines, estrategias, colaboraciones, yo siempre he dicho, los ministros no tienen que salir a respaldar ni a las Fuerzas Armadas ni a los Carabineros, porque ellos están precisamente para liderar esos procesos. Claro. Entonces, no es para justificar tampoco, sino es simplemente para decir que es lo que uno espera, que el ejercicio del poder efectivamente, y con los mecanismos que se tienen para buscar la seguridad y el orden público, efectivamente se realicen, y que no sea una pelea entre como el que manda versus la institución, porque eso definitivamente, esas fracturas son las que generan precisamente el pasadizo para que pase la delincuencia, la inseguridad y el desorden público. Don Rodrigo. Ese es el mismo punto que yo iba a tocar. Se han invertido los papeles, o sea, el civil asesora al uniformado, y el uniformado tiene que recibir órdenes del civil nuevamente, cuando el experto en seguridad y el que se había preparado en esto era el uniformado. Entonces se ha perdido eso, y en el sentido de los recursos, lo mismo que decía Marco, en el sentido de que hay una muy mala redistribución de recursos. Y yo tengo diagnósticos, tengo estudios, tengo que ver cómo yo fortalezco en primer lugar a la institución desde el punto de vista personal, del personal que tengo, no personal individual, sino que de la dotación, cómo yo los capacito. Tenemos fugas que nos hemos encontrado hoy día. La mayoría de las armas ilegales han salido de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que tienen estas armas de alto calibre, y se han fugado porque los filtros no han funcionado. No hemos detectado tener un buen funcionario que tenga la ética y tenga los valores para seguir en una institución del respeto que siempre lo vimos y como siempre operó. Por lo tanto,
hay ciertas fugas en ese sentido, en el mismo sentido de los sueldos que perciben, los escalafones, la diferencia que hay, la brecha que hay entre un suboficial y un oficial. Entonces hay hartos elementos que son internos, institucionales, que también con el tiempo han ido haciendo agua para que todo esto se sume a toda esta crisis, que también la sociedad no ha contribuido, en el sentido que han aumentado los delitos, han aumentado cosas tan básicas como no llevarse bien los vecinos, donde también hay una infinidad de problemáticas, donde se perdía mucho tiempo, donde había que acudir a ciertos procedimientos de rencillas básicas entre vecinos, y que todavía ocurre. Situaciones también como las juntas de vecinos. Hoy día también se ha empoderado bastante al presidente de la junta de vecinos, pero resulta que nunca lo encontráis, porque hay un papel que tenéis que hacer con el presidente de la junta de vecinos. Estoy en Santiago, que estoy en otra parte, quién hace el papel, quién se atrasan procedimientos, la burocracia. O sea, todos estos elementos están atentando contra una función básica, que es el orden y la seguridad en general, hablando en este caso de carabineros, y hablando también de la seguridad local. Nosotros también se han ido gastando municipalidad en esta seguridad municipal, también, que no tiene tantas atribuciones tampoco, que no es un complemento, no se sabe si es una ayuda, no se sabe si funciona, se toman medidas, no se estipulan las ordenanzas municipales correspondientes. Hay una falta de respeto también. Sí. Vuelvo al punto básico. En la mañana dice claramente de que de 7 a 9 hasta la radio, yo me voy escuchando en la radio, me dice de 7 a 9 están despejadas todas las calles, no se puede estacionar, y mira hoy día, o sea, a las 8 de la mañana está todo el mundo estacionado en las calles de más alto flujo de la ciudad. O sea, ¿quién respeta eso? ¿Y quién hace respetar eso? Por último, tapémoslo en parte, porque la persona aprenda y diga, oiga, ¿sabe? Tiene que ayudar, tiene que empatizar con el resto, porque el resto tiene que fluir por la ciudad, tiene que llegar a sus trabajos, tiene que operar la ciudad. Pero nos volvemos a llenar de tacos, nos volvemos a llenar de intolerancia, que también eso hace ver que las personas también que van dentro de un vehículo pueden perder el control. Muchas gracias, son don Rodrigo. Tantos elementos, son tantas cosas mucho que confluyen en una sociedad hoy día que está bastante contaminada con varios. ¿Cómo lo redondeamos? Cortito, yo creo que finalmente es la aplicación del Estado de Derecho. Aquí tenemos que volver a relevar la extremada importancia de hacer cumplir la ley. Eso es todo. Volvamos a entender lo importante que es cumplir la ley, y yo creo que ahí parte todo. Lastimosamente, la violencia, algo que se ha tomado la agenda de Piedra Roseta ya más de una semana, ¿cierto? Y obviamente la agenda de los noticieros del país. Esperemos que las siguientes ocasiones que vayamos conversando sean, ojalá, con otro sentido, con otra mirada. Bueno, muchachos, les cuento que este fin de semana, este domingo, salió CADEM la encuesta CADEM en su tipo plaza pública, en el que en esta ocasión mide la expectativa por sobre la opción que piensan que va a ganar, donde se mantiene el rechazo arriba, esta vez solo un par de puntos, ¿cierto? Ha ido acortando la prueba en ese sentido, en cuanto a la opción que uno elige. Mientras que, en este caso, la expectativa de que gane el apruebo llega al 52%, mientras que la expectativa de que llegue el rechazo llega al 39%. No solo eso, sino que ante las preguntas sobre lo que proyectan para el país, y que dice mucho, y para esto vamos a hacer algo muy específico de intervención, les cuento que la interrogante, ¿cuál de las siguientes alternativas crees que es mejor para el país? Un 34%, y les voy a ir contando en forma descendente, 34% aseguró que es preferible que se apruebe para después reformarla en lo que sea necesario. Un 28% indica que se rechace para que se proponga un nuevo proceso que permita tener una nueva constitución. Un 18% que se rechace y seguir con la constitución actual. Y un 14% que se apruebe la nueva constitución y se aplique tal cual se propuso. ¿Qué opinan sobre estos resultados, don Marco? Si hay algo que ha sido efectivo es tratar de dividir dos opciones claras en tantas derivadas. Sí, es entonces, la integral más compleja en matemática. Es la integral más compleja en matemática, pero la política ha tenido esa virtud de hacerlo. Yo tengo siempre mis observaciones y mis aprensiones respecto de encuestas. Creo que CADEM tuvo un baño de realidad con la CEP. Entonces, y no solamente por lo que se acercó, sino para decirle, oye, no hay nada tan disparado. Pero además porque apela a la sensatez del chileno y de las chilenas. La sensatez siempre está ahí puesta en que tu opción no es que se tome
sin conocer, digamos, como todos los elementos de la ecuación. Siempre hay elementos que van a estar dados. O sea, cuando esté el texto completamente redactado y cuando exista ya el debate realmente de lo que es, y no solamente todo este humo que se ha establecido en el periodo previo, uno va a ir viendo si efectivamente le cuaja o no le cuaja. Y creo que las personas, lo que ha ido estableciendo todas estas opciones, estas derivadas, lo que están haciendo es que las personas digan, mira, sí, ¿sabes qué? Si apruebo, se va a reformar. Porque efectivamente, pese a todo lo pétreo que fue la Constitución de 1980, sí se pudo reformar. Tarde, pero se pudo reformar. Don Rodrigo, ¿qué le parecen estos resultados? Mira, yo creo que hay un discurso inducido por parte de un sector que trata de confundir realmente el fin, que es apruebo o rechazo, y que trata de darle interpretación a un texto que lo tiene que leer cada persona, que lo tiene que entender cada persona. Ahora es responsabilidad de todos los chilenos de que la leamos, en primer lugar. Y es el llamado que yo hago a las personas, a leer para que se forme su propia opinión, y estas derivadas que se van generando en que voy a aprobar porque igual vamos a mejorar. Fíjate que si yo me baso en un principio básico, fíjate que tuvimos 30 años para mejorarla y nunca la mejoramos. Siempre fue mejorada con un sentido, con un beneficio económico para un sector, dibujando el problema que se le iba a solucionar a otro sector. Y el único sector que se había beneficiado fue el sector privilegiado, que trató de ayudar de que se modificaran ciertas cosas. Ejemplo, tenemos infinitos. Entonces, si tú dices, oye, aprobemos porque la vamos a mejorar después, capaz que podría ser más válido eso ante el rechazo hoy día a esa opción, porque los que están del rechazo jamás hicieron nada por tratar de mejorar esas condiciones de una constitución. Ahora, desde el punto de vista de que hay puntos que son realmente importantes, de que van a cambiar, y que hay otros puntos que lamentablemente también dejan mucho que desear en el texto, es la dicotomía que vamos a tener todos los chilenos para ver qué es lo menos malo en función de que nos está entregando esta nueva constitución. Pero sí creo que las encuestas están siendo manipuladas, manejadas en función de una discusión que, si tú le preguntas a la gente común y corriente, no es lo que está preocupada. No está preocupada de eso. Es la clase política la que está preocupada de estas derivadas que se están generando de nuevas alternativas. ¿Y sabes por qué? Porque también hay otro elemento final que, fíjate, no fue tan grande la revuelta por la eliminación del Senado. Simplemente nos quedamos con que ahora, ¿qué les preocupa? ¿Cuántos años más nos vamos a quedar? ¿En cuántos años más nos van a sacar? Fue la segunda preocupación. O sea, no era tan relevante eliminar el Senado. Parece que era más relevante cuántos años más voy a durar en lo que invertí yo, porque hoy en día, hay que repetirlo a la gente, o sea, las personas que pueden acceder a un cargo político por elección pública tienen que tener muchos recursos para poder ser elegido. Y ese es un sector privilegiado que goza de esas elecciones y que hoy día está en esa cúpula. Don Héctor, en un minuto, ¿cuál es su parecer? Que refleja la realidad de lo que la gente está mirando, y la gente está aplicando razón. Tal como decía Rodrigo, las matemáticas son exactas, y al ser exactas están empapadas de razón. Y la gente está buscando razones, tal como yo digo siempre. Este borrador tienes que tomarlo y apreciarlo desde la razón y no desde la emoción. Por lo tanto, lo que están reflejando las encuestas es una percepción de la ciudadanía que está dudosa, dubitativa todavía. Por cierto, algunos con el rechazo, induidos o lo que tú quieras. Yo creo que lo que la gente en realidad está viendo es su realidad particular expresada en ese texto. Y por cierto, siempre hay que plantearse opciones de qué pasa si es que una u otra situación no ocurre. Yo creo que eso también es legítimo. Recuerde, señora, recuerde, señor, este 4 de septiembre es el plebiscito de salida. Usted va a elegir si aprueba el texto de nueva constitución o si rechaza el texto de nueva constitución. Recuerde que el voto es obligatorio, recuerde que hay que ir a votar y que próximamente hay que estar revisando la página del CERVEL. Recuerden que se van a actualizar los
lugares, los recintos de votación, con nuestra nueva ley, ¿cierto? Donde se supone que va a ser más cerca el domicilio ya de están cada llegando uno. las aprobaciones de los cambios de domicilio. Sí, en primer lugar, la notificación de que Eso. fue aceptada el cambio de domicilio. Falta Así ahora es la asignación del local de votación. Es responsabilidad de todos nosotros Lo sabremos un día informarnos. antes. Es responsabilidad de todos nosotros informarnos por los canales oficiales. A leer este borrador ya están, ¿cierto?, siendo votadas las normas transitorias, así que ya queda poquito para saber lo definitivo y lo que vamos a votar. Así que, siendo las 20:04, queda todavía conversación, queda debate aquí en Piedra Roseta. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Su salud emocional es vital para disfrutar una buena calidad de vida y lograr altos rendimientos. Si insomnios, ansiedad, depresión, estrés u otras dificultades le roban energía, agende una hora con la psicóloga Leslie Espinosa. Atención online o presencial. Comuníquese por teléfono o WhatsApp al +569 4058 3589. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito. Salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese. Actúe con responsabilidad. Manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archie, Radios del Maule. Compromiso de verdad. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra, que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país, a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl. Invita FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Mi querido, mi viejo, mi amigo. Un feliz Día del Padre para todos, y quiero saludar a cada uno de los que es padres y a los que están esperando un bebé en camino. Agradecerles y desearles un feliz día a todos. Quiero darle un saludo a todos los papitos que viene el Día del Papá ahora, que todos lo pasen junto a su familia, sus hijos, y a esos papitos corazones que se pongan al día. No, es un chiste, chiquillo, ya que lo pasen súper bien para todos los papás que trabajan, los carabineros, que son papás, los que trabajan en consultorio, en hospitales, que muchas veces no tienen tiempo de estar con sus hijos. Para ellos todo una gran bendición, para todos ellos, y que lo pasen súper, súper bien. Mucho cariño. Estamos de vuelta en Piedra Roseta en nuestro segundo bloque y final de este día jueves 16 de junio, ya avanzando a paso firme este año 2022. Y la calidad de vida urbana en Chile ha sido medida por un ranking completo de las comunas de mejor y peor evaluadas durante el año que ya transcurrió, es decir, el 2021. Nos referimos al Índice de Calidad de Vida Urbana, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Es un análisis que mide las ciudades del país a partir de un conjunto de variables que expresan el estado de situación de la provisión de bienes y servicios a la población residente. Vale decir, ¿cierto?, que estos resultados se genera una tabla donde hay 4 niveles. Desde el verde, que es el nivel alto, un nivel medio alto, y ya nos vamos a los colorados, ¿cierto?, que es el nivel medio bajo y el nivel bajo. Vale decir que en los más altos niveles sobre este índice de la vida urbana, de la calidad de la vida urbana, hay 13 comunas en el nivel más alto, que corresponden a un 13% de las comunas del país, y en el nivel más bajo hay 44 comunas. Mientras que en cuanto a cantidad de personas, ¿cierto?, en el nivel más bajo hay
4.707.000 personas, mientras que en los más altos niveles de calidad de vida urbana, repetimos, 2.100.000 personas y fracción. ¿Cómo está nuestra zona? ¿Cómo está nuestro Linares? ¿Cómo está el Maule? Bueno, es variable. Mientras que la capital regional, Talca, y una de las provincias como es Curicó, están en el medio alto, con el 51,7 y el 49,86% de calidad de vida urbana, ciertamente referido, y queremos recordar que son muchas variables, pero la factibilidad de encontrar bienes de consumo, ¿cierto?, etcétera, y servicios es muy importante. No así como otras comunas del Maule, como es Molina, que está en un nivel bajo con el 41,6%, está liderando de abajo para arriba el ranking, lamentablemente. San Javier, aquí al lado, ¿cierto?, y donde yo soy oriundo por lo menos, 43,29%, bajo también. Y Linares también se encuentra en un nivel muy bajo, con un punto colorado ahí, ¿cierto? Repetimos, nivel bajo para Linares, 46,16% en este índice de la calidad de vida urbana que genera, ¿cierto?, los estudios urbanos de la UC y la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo podemos reflejar esto en la cotidianidad? Creo que en esta mesa se ha dicho mucho. Rodrigo planteaba, ¿cierto?, que en las mañanas de repente uno podía... Pero son muchas las variables. Entonces, ¿cómo lo podemos reflejar? ¿Cómo se puede sentir en el día a día, don Héctor? A ver, primero voy a hacer aquí una observación respecto a una situación que estoy viendo. La cantidad de niños, a propósito que vamos a hablar de Linares, la cantidad de niños que están no sé si usados, no quiero utilizar esta expresión, pero creo que hay muchos niños en este minuto que están siendo vulnerados sus derechos por los inmigrantes. Yo no sé si ustedes han visto, pero me ha tocado ver en las mañanas, cuando llego a mi oficina, 9 de la mañana, niñitos de 3 y 4 años en la calle, con los padres pidiendo en la calle. Yo hago un llamado aquí a las autoridades para que veamos esa situación que me preocupa mucho. Lo acabo de volver cuando venía el programa ahí en la Alameda, acabo de ver a 2 niñitos más de 3 y 4 años con los papás pidiendo plata en la calle. Entonces yo creo que hay un tema de vulneración de derechos, lo digo ahora porque venía atorado con ese tema y lo planteo para que las autoridades se hagan cargo, porque esto cuando ocurrió en el gobierno de Piñera, yo lo denuncié en su minuto y lo planteé y se tomaron las medidas. A mí me han dicho ahora que están también trabajando en las medidas en este minuto, pero quiero insistir en ese tema, que son niños, por favor, esta es una situación compleja, grave, esos niños están siendo vulnerados en sus derechos y hay que tomar las medidas. Dicho eso, yo creo que definitivamente analicé el estudio, Pepe, y me detuve en cuál era el factor para permitir subir y bajar. Además, por cierto, de los servicios, que tiene que ver mucho con los accesos, infraestructura y todo. Pero fundamentalmente, y la conclusión que hacían los académicos de la Universidad Católica, es que era súper importante para determinar hacia dónde subía una ciudad el nivel de inversión privada que tenía. Porque la inversión privada generaba sinergia, lo que quiere decir que es un envión para que el Estado asumiera el resto. Porque decía el estudio, explicaba, en las ciudades donde hay alta inversión privada, esa genera una externalidad. Por ejemplo, alta inversión de construcción de vivienda genera que tú tengas que mejorar vías, calles. ¿Y quién mejora las calles? Entre privados, pero fundamentalmente el Estado. Y al aumentar la población, tú tienes que propender a tener colegios o servicios de salud, y eso también llega a farmacias privadas, y eso llega a panaderías privadas. O sea, es una sinergia. Y ahí cuando entramos en Linares vemos nosotros que eso es lo que nos falta, inversión privada. Nosotros básicamente no tenemos inversión privada, más allá de la típica agroindustria estacional que ha sido histórica en Linares. Se cerró la IANSA, no tenemos IANSA, y en general ya no tenemos gran industria, no existe en Linares ni en las zonas alrededores, en Villalegre, Sumo Villalegre y todo lo que es en las ciudades satélites de Linares, desde Longaví hasta Colbún y Hierbas Buenas. Entonces tú no tienes una inversión privada relevante y tampoco ves que la autoridad, sea municipal, sea gobierno, en distintos periodos, yo no le echo culpa a uno específico porque esto pasa por todo, se hayan preocupado precisamente de atraer inversión privada a nuestra provincia, a nuestra zona. Y como el estudio lo plantea, que es fundamental la inversión privada, el Estado por sí solo no basta. Y la inversión del Estado es pequeña. Y al final termina siendo una inversión de administración más que de proyección. Don Rodrigo, inversión privada. Fíjate que es muy importante lo que acaba de decir Héctor, que era el punto que yo iba a decir. Es en estos indicadores de medición,
la inversión privada es fundamental, pero de un trabajo mancomunado de las autoridades locales, las cuales se han visto hoy día mermadas en función de seguimos subsidiando al emprendedor, a las pymes, en cosas micro, en cosas pequeñas, que son importantes pero que no son relevantes para el desarrollo, son soluciones mediáticas para puntos críticos a nivel micro. Macroeconómico, un hospital de Linares que se demoró años en resolverse versus un hospital de Curicó que era a la misma par, el mismo proyecto, y que hoy día ya prácticamente se está inaugurando el hospital de Curicó, y aquí recién estamos celebrando que vamos en un avance, no para no mentir, un 15 o un 20%, por ahí va, sí. ¿no es cierto? Esos retrasos, esa burocracia también. Cuando tú le pones 1000 trabas al privado para poder instalarse en una zona que es compleja, que necesita reactivarse, obviamente que el privado busca lugares donde tenga más incentivos, donde poder tener un mayor acceso y donde le pongan menos trabas. Entonces, es una preocupación, es un tema que las autoridades tienen que abordarlo, pero tiene que ser multisectorial, de todos. Y como también a veces hemos tenido problemas donde el gobierno es de un lado, la autoridad provincial es de otro lado, la autoridad comunal, o sea, no conversan. Entonces se olvidan de la comunidad, se olvidan del crecimiento provincial o regional y se quedan en las rencillas políticas. Y eso le hace mucho daño. Y lamentablemente dependemos de lo político. Los departamentos de obra te ponen 1000 trabas siquiera a un emprendedor para abrir un local. Te lo van, que le falta este papel, que le falta este otro papel, que ahora tiene que ser, o sea, ¿por qué no te entregan las reglas claras desde el principio? Aquí hay un protocolo, esto con esto vamos a operar, y usted tiene las reglas claras del juego, y cuando usted tenga listo, ¡pum!, entrega todos los documentos. Pero después que entregó los documentos empieza la burocracia, que esto, que esto otro, que esto otro. Fíjate que Linares también, hace 20 años, 25 años más o menos, cuando llegó Linares, tú antes ibas a tu casa a la 1 a almorzar, volvías a las 3, si bien era una realidad de una ciudad totalmente de una zona central rural, con un 50% de ruralidad. Sin embargo, llega el progreso, llegan el retail, llegan las grandes tiendas, que le cambió la vida a los linarenses. Empezaron a quedarse con turnos, con un solo día libre, el costo de crecer, pero hubo que crear poblaciones. Tenemos poblaciones dormitorios donde toda la gente sale a trabajar en la mañana y está todo el día acá en el centro trabajando, o trabajando en comunas aledañas, ¿no es cierto?, o en Talca. Pero también permitió un desarrollo estructural, ¿no es cierto?, con el retail que se instaló en las ciudades, en las calles principales de la ciudad y a la entrada de la ciudad. Y eso, sin embargo, igual es un desarrollo. Igual mejoró la calidad de vida. Gente que no había tenido acceso por años postulando por los subsidios normales al Estado, no lo podía acceder, pero a través de una cooperativa, un trabajo entre privado y el Estado, se pudo acceder, y tenemos muchas familias a la entrada de Linares que pudieron tener acceso a una vivienda digna también, porque las viviendas que entrega el Estado también no son muy dignas, que digamos. Entonces, el progreso es bueno. Y estos indicadores son una realidad. O sea, Linares, que tengamos un 45% más o menos, lo que... 46%, entonces es una realidad. Y también es una alerta a preocuparse a cómo incentivamos de que la industria, la agroindustria, se reencante con nuestra ciudad, o que otros sectores también vean en nuestra ciudad el crecimiento. Se nos fue la Llanza, y hoy día estamos en una discusión banal en función de los terrenos que va a tener la Llanza, quién se los compra, para qué van a hacer. O sea, cuando tenemos un plan regulador, cuando tenemos una programación de ciudad, una proyección a 10 años, los objetivos están claros. Pero cuando aparecen ideas al azar, así hoy día aprovecho esta instancia, aprovecho esta otra, no vamos a crecer y no vamos a tener la ciudad que todos queremos. Y eso es responsabilidad de todos, en todo caso. Hay corporaciones de desarrollo locales que están haciendo buenos aportes, pero también hay otros sectores que están atentando contra este crecimiento. Necesitamos estar todos de acuerdo, apoyar a quienes tienen las herramientas para poder incentivar esto y de alguna manera propiciar de que dejemos de ser la capital del sueldo mínimo, donde es una realidad. Si bien al principio era una broma, era una talla, hoy día es una realidad en nuestra comuna, y necesitamos que haya inversión y que haya nuevos proyectos para que podamos crecer de verdad.
Don Marco, si bien hay progreso, según las palabras, ¿cierto?, que nos dice Rodrigo, con hechos empíricos, con hechos concretos, ¿cierto?, hay progreso, pero ¿por qué seguimos con esa sensación de estancamiento, de subdesarrollo? Mira, si uno, tal como decía Héctor, lee completamente la encuesta y analiza cada uno de estas variables, y esta segmentación que hicieron en la región metropolitana, si uno ve aquellas comunas que están en un mejor nivel, son precisamente comunas de alto ingreso, donde existe un caudal de inversión privada bastante potente, pero también donde existe como esta sinergia entre las comunas. Entonces, y uno va desglosando que aquellas ciudades que son más metropolitanas y que puedan tener incluso fenómenos de conurbación, Coquimbo, La Serena, el Gran Concepción con sus comunas aledañas. Entonces, ¿qué pasa con estas ciudades donde nosotros estamos prácticamente en la soledad y no tenemos esta sinergia que debiera hacer con todas las comunas que están? Pero podríamos, sí, porque muchas de estas confluyen en Linares. Y tú lo ves en Curicó. Curicó se nutre de Romeral, se nutre de Sagrada Familia, se nutre de Teno, de Molina, y la locomoción colectiva, tú sabes que si estás en un punto vas a llegar de todas maneras a Curicó. Entonces, estas situaciones de verse solamente como prácticamente un estado libre o un territorio libre que tiene que resolver siempre sus problemas, ahí hay un aspecto que revisar. Y la otra situación tiene que ver con los planes de desarrollo, y eso es lo que falta. Un plan de desarrollo no puede tener un éxito asegurado si no es capaz de difundirse, si no es capaz de implementarse. Yo recuerdo los famosos planes, el Plan Linares, un Plan Linares que tenía apoyo incluso desde la Universidad de Talca para poder desarrollarse, y salieron solamente algunos de los proyectos, como salen en soledad. No tienen la posibilidad de desarrollarse y de afirmarse con aquellos que les son necesarios. Está, por ejemplo, la sede Linares de la Universidad de Talca. ¿Y cómo está la situación respecto de las vías de acceso, la seguridad, todas esas situaciones? La locomoción ni siquiera pasa por ahí. Se está estableciendo, la universidad está perdida. Claro, se está estableciendo, por ejemplo, el centro de formación técnica, ahí en la avenida Presidente Ibáñez, entre January Espinosa y Arturo Prat, para los auditores y auditoras de la provincia. Y resulta que si tú lo estás viendo, cómo está avanzando la ciudad para ese lado, considerando que el sector poniente es el que está teniendo como mayor desarrollo. Entonces, claro, está al otro lado el desarrollo. Entonces, veamos también, muchas de las decisiones que se toman deben tener un cierto sentido, y no solamente para cumplir alguna finalidad inicial, sino que también hay que mirarla con un sentido estratégico y con una proyección en el tiempo, porque es la única forma también de decirle a las personas que viven en las comunas aledañas que también pueden, y todos podemos disfrutar de los beneficios de hacer un mejoramiento progresivo. Vamos a continuación a hacer al hueso, ¿cierto? Les voy a pedir 30 segundos, por favor, respetarlos para no tener que interrumpirlos en este mismo sentido. Lo que podemos colegir de este estudio, ¿cierto? Porque es un estudio, es que el Maule Sur sigue siendo el patio trasero de la región. Y se levantan las voces de la región del Maule Sur, que muchos, ¿cierto?, la han enarbolado en diferentes épocas. Es tan así porque, a ver, si pensamos en las capitales provinciales, tenemos Italca y Curicó con un buen nivel, un medio alto nivel en este estudio de calidad de vida urbana, ¿cierto? Pero Linares se queda abajo, y para qué vamos a hablar de Cauquenes, que lamentablemente le pesa el estar lejos también de la columna vertebral del país, que es la ruta Panamericana Sur 5 Sur, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué le pasa al Maule Sur? ¿Podrá ser esto, la región del Maule Sur, esta idea que lleva tanto tiempo, alguna fórmula de poder volver de dejar el estancamiento y volver al desarrollo? 30 segundos, don Rodrigo. Yo creo que es totalmente viable. Yo soy un defensor de la región del Maule Sur. Yo creo que deberíamos constituir y seguir trabajando por tener la nueva región del Maule Sur.
por esto mismo, de poder manejar bien los recursos, porque tenemos que estarlos peleando con tal que hay con Curicó, y seguimos siendo desfasados. Y cuando nos benefician, más encima nos ponen 1000 trabas para entregar esos dineros. Oye, realmente sí, esta vez nos acordamos del Maule Sur y le hemos aprobado tantos recursos, pero ¿cuánto se demoran en llegar los recursos después? Don Héctor. El último tema, la conectividad local. Linares está al debe. Si Linares tuviera una locomoción colectiva como la gente, distinto sería el panorama de los vehículos dentro de la ciudad. No, definitivamente, aunque sea poco políticamente incorrecto, yo creo que no es la solución. Los ejemplos los tenemos con Valdivia y con Arica, que no han necesariamente alcanzado mayor progreso, y la experiencia está, los estudios están. Se está planteando ahora en el borrador incluso hacer a Chiloé región. O sea, yo creo que es un despropósito, es repartir pobreza. Yo creo que la solución pasa por ser creativo, tener proyección y utilizar las herramientas que el sistema nos da. Las municipalidades pueden aplicar exenciones, hay terrenos fiscales y municipales, y ahí por ahí pasa la solución. Marcos. Autoridades hagan la pega. Si eso es lo que hay que hacer. Si la autoridad no toma el liderazgo que le cabe en los planes de desarrollo regional, y no tenemos la capacidad de estar peleándole a la centralización, porque el centralismo no solamente es de Santiago, para que los auditores sepan las definiciones de la política de inversión. En muchas de las materias es complementado hoy día con los fondos del gobierno regional, pero siguen siendo definiciones mayoritariamente que se toman en la región metropolitana, en Santiago. Es hora de volver a Chile. Con estas palabras, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, anunció este lunes recién pasado en Ginebra, Suiza, que no se presentará para un segundo mandato en este cargo. Lo que indica, en sus palabras, como mi mandato de alta comisionada llega a su fin, esta 50ª sesión del Consejo será la última en la que me expreso, dijo la expresidenta, que tiene 70 años, ante el Consejo de Derechos Humanos en la capital de Suiza. Bachelet no dijo nada más sobre las razones de su elección hasta ahora, y teniendo en cuenta que su mandato acaba a finales de agosto, llegaría algunos días antes del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo llega? ¿Llega activamente política? ¿Va a ser más o menos parecido a la elección presidencial de segunda vuelta, cuando llega una semana antes de la elección, ¿cierto? Y justamente con algunas palabras de apoyo para el actual presidente. Vamos muy cortito, 1 minuto. ¿Cuál es su apreciación referente a esto, don Héctor? Que viene muy golpeada. La presidenta Bachelet, o expresidenta Bachelet, salió, entre otras cosas, porque 240 instituciones de derechos humanos a nivel mundial, entre las cuales están Human Rights Watch y Amnistía Internacional, esto tengo anotada aquí la frase, fue gravísimo, le pidieron que no postulara, o incluso le dijeron que renunciara, porque la acusaron de ser obsecuente con la violación de derechos humanos en China. Y esto es muy grave. Yo creo que ella no planificó estratégicamente la visita a China, lo dejó al final de su mandato, pero yo creo que lo hizo muy mal ahí, porque no se trata de instituciones al voleo, se trata de instituciones sumamente reconocidas que le pidieron la renuncia, porque consideraron que fue obsecuente. Incluso algunos dijeron, se lo dijeron clarísimo, mostrar al mundo que China puede doblegar a un alto funcionario de derechos humanos a su voluntad. Eso fue lo que hizo Michelle Bachelet. Y otro, Amnistía Internacional, dijo, es clarísimo que China utilizó su visita para impulsar su propia narrativa y defender su pobre balance en materia de derechos humanos. O sea, les hizo el juego a China con todas sus violaciones de derechos humanos, utilizando incluso las mismas expresiones que utilizaron los chinos de campos de reeducación, cuando son campos de concentración, donde se esteriliza personas, se trafican órganos, hay personas esclavas, y eso es muy grave. Entonces llega, yo creo, en un muy mal pie desde ese punto de vista. Desafortunadamente la política en Chile no tiene mucha memoria y la gente a veces olvida estas cosas, pero no salió bien de la... Muchos, siguiendo esa línea, incluso dicen que no es que ella haya elegido no repostularse, sino que, claro, como tú dices, los apoyos ya no estaban por una mala gestión. Don Rodrigo, ¿tiene ese parecer? Mira, estas instituciones, lamentablemente, políticamente, es como... esta institución donde está la expresidenta Bachelet es como el CERNAC en Chile, no sirven de nada. Entonces no vale la pena inundar en eso. Yo creo que es un buen liderazgo que debe volver a Chile. No sé si ella querrá descansar
o querrá insertarse o apoyar este Chile que está decaído, yo creo que sería una buena líder que podría ayudar a unar fuerza a apoyar estos acuerdos que yo creo que son acuerdos transversales. Yo apelo a acuerdos transversales, tanto de todos los sectores, para poder tratar de levantar nuestro país, y desde ese punto de vista creo que sería muy bienvenida, pero también respetaría si ella quisiera en algún momento también dejar esta vida que ha entregado servicio por años a nuestro país, por lo tanto también está en su derecho del descanso. Don Marco, ¿derecho a descanso? Perdón. Disculpen. La raya para la suma. Yo creo que solamente concentrarlo en una visita es una visión mezquina, y también ha reflejado un poco el nerviosismo que produce la llegada de la expresidenta Bachelet a Chile. O sea, algo provoca. Y esa situación también pone punto respecto de cómo se aborda este término del mandato de la expresidenta en la ONU. Pero yo me quiero reflejar en algo. En un mundo sumamente complejo desde el punto de vista de los derechos humanos, en un mundo donde claramente la ley del más fuerte ha imperado. ¿Cuánto no escuchamos desde de que Rusia no debía hacer nada respecto de Ucrania, y ahí están los rusos en Ucrania? ¿Cuánto hemos dicho respecto de que el régimen chino no aceptaba visita de ningún veedor, ningún visitador de derechos humanos? Y ahí llegó Bachelet, y era obvio que aprovechando esta situación tienen que aparecer, digamos, todas las críticas, porque precisamente si hay algo que estuvo ausente de China era una visita de una relatora, de una alta comisionada de los derechos humanos. Entonces, si uno mira las cosas desde la perspectiva de la realidad de las cosas, y de ir a China, llevar una misión de los derechos humanos, y aparte de eso todavía falta el informe final, creo que hay que esperar, como en todas estas cosas. Y yo creo que es bienvenida nuevamente la expresidenta, porque muchos de los temas que ella planteó al inicio de su mandato, y que después tuvieron distintos tipos de variedades en las soluciones, hoy día son las cosas que siguen pesando en la política chilena. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, muchos temas, ¿cierto?, de relevancia, de interés en los que hemos debatido, y vamos a finalizar con la típica, ¿cierto?, sí o no. Vamos al medio del asunto. Hoy, en esta jornada, el expresidente Ricardo Lagos, a propósito de lo que se ha dicho los últimos días de si la convención, para, ¿cierto?, su actividad de cierre, debiese o no invitar a los expresidentes expresidentes de la República, ¿cierto? Bueno, el expresidente Lagos, Ricardo Lagos, envía una carta a la convención donde dice: rogaría que no consideren mi nombre. La pregunta final de este programa es: ¿debiesen o no estar los presidentes, don Marco? Sí, debieran estar. ¿Deberían estar todos? Todos. Don Rodrigo. Que sí, deberían estar. Como compromiso, ni siquiera como invitado. ¿Y usted, don Héctor? Evidentemente, la carta refleja el real sentir del presidente Lagos en todo caso. Hay que decir que los dichos que se han vertido, ¿cierto?, en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ancoa y por Canal 5. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.